En este momento, siendo las 5:05 de la tarde, vamos a dar inicio a este webinar sobre las generalidades, la Ley 2213 de 2022. La ley que vino a darle vigencia permanente al decreto legislativo 806 del 2020. Que toda esta situación realmente, como lo vamos a ver en pocos minutos, no es nueva en la legislación colombiana, pero realmente la situación de la emergencia sanitaria por el COVID-19 sí hizo que todo esto se acelerara, que todo el proceso de que la justicia fuera digital llegara a una concreción. Entonces, esta ley lo que hizo fue extenderle la vigencia al decreto 806, por lo cual, primer dato importante es que siempre se deben analizar tanto el decreto 806 de 2022 como la ley 2213 de 2022 en conjunto. Es importante revisarlas en conjunto porque entre ellas se complementan. Entonces, lo que busca la ley 2213 es básicamente el uso de las TIC. Podemos decir que esta ley lo que hizo fue implementar las TIC en la justicia digital. ¿Y qué son las TIC? Son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, lo podemos ver evidenciado en cosas como que ahora, y bueno, desde el 2020, se convirtió prácticamente en regla general que las audiencias se realicen por medios tecnológicos, que precisamente el principal medio que se ha utilizado para cumplir con este propósito ha sido la videollamada. Como bien ya todos ustedes abogados ya habrán tenido que vivirlo o lo conocen precisamente. Y bien la ley manifiesta que se deberá utilizar los medios tecnológicos. Listo, entonces seguimos. La cuestión es que el artículo 3 de la ley 2213 nos habla de que todos los sujetos procesales adquirimos unos deberes en relación con las tecnologías de la información, cosa que no se había visto antes. Y bien dice claro que es deber de todos los sujetos procesales realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto, deberán suministrar, todos nosotros debemos proveer a la autoridad judicial competente y a todos los demás sujetos procesales los canales digitales elegidos para los fines del proceso. ¿Y qué significa eso de proveer los canales digitales? Pues lo vamos a ver de manera más específica más adelante, que es determinar a qué domicilio electrónico o inclusive a qué domicilio de número de teléfono yo quiero ser notificado. Y esto es algo muy nuevo precisamente en la justicia de Colombia. También lo podemos ver en esta otra parte del artículo 3 de la ley 2213, donde reitera la importancia de los canales digitales elegidos, porque bien como pueden ver aquí destacado, desde esos canales digitales se originarán todas las actuaciones y desde estos se surtirán todas las notificaciones, porque ahora las notificaciones precisamente van a tener mayor predominancia en lo digital. Los canales digitales ahora van a ser la regla general. Y aquí hay una parte muy importante después de donde dice el artículo 78, numeral 5 del Código General del Proceso, dice que es deber de todos nosotros comunicar cualquier cambio de dirección o medio electrónico so pena de que las notificaciones se sigan surtiendo válidamente en la anterior. Y todo esto ya nos empieza a traer conceptos que son nuevos, ¿no? Estamos hablando de canales digitales elegidos y que deben ser informados al juzgado y a todas las partes. Y que en el momento en que yo entrego, proveo los canales digitales a los cuales yo quiero ser notificada, si yo lo cambio, tengo que notificarle al juzgado y a todas las partes. Si no, las sanciones que me van a poder seguir notificando a la anterior dirección, al anterior correo electrónico, y va a ser válido. Y quien va a correr con la carga de no haber sido notificado voy a ser yo, por no notificar, por no comunicar que cambié ese domicilio electrónico. Bien, entonces vamos viendo que básicamente Ley 2213, para ir recopilando, es la ley de la justicia digital, es la ley de los medios tecnológicos, es la ley de los canales digitales y es la ley del uso de mensaje de datos. Y sobre todo, el uso de mensaje de datos certificado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son comunicaciones para efectos judiciales y las mismas deben tener un respaldo, una validez probatoria que pueda ser confrontada para garantizar el debido proceso.
Y por ello mismo es que esta ley nos viene a hablar de todos estos términos nuevos, ¿no? Pero, ¿de dónde surgió la ley 2213? ¿Cómo es que llegamos a esta ley? Pues bueno, como les decía hace un rato, la ley 2213 no nos habla de cosas nuevas en Colombia, simplemente aceleró que se concretaran, aceleró que se aplicaran. Y por ello partimos desde la ley 527 del 99, que precisamente es la ley de comercio electrónico. Esta ley nos trajo aportes muy grandes, porque fue la primera que nos definió en Colombia qué era un mensaje de datos. Entonces, un mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como puede ser el intercambio electrónico de datos. Ahora la regla general es lo digital. Lo excepcional, en la misma ley 527, encontramos dos aspectos muy importantes: el reconocimiento jurídico de los mensajes de datos y la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Entonces, de primer momento lo que se dice es que no se le va a negar ningún efecto jurídico, validez o la fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en el formato de mensaje de datos. O sea, el formato no va a inhabilitar el contenido del mensaje. Y la admisibilidad y la fuerza probatoria es precisamente que no se le va a negar eficacia. No se le va a negar eficacia, fuerza probatoria o fuerza obligatoria a todo tipo de información que esté en un mensaje de datos, porque eso no lo inhabilita. Debe ser, lo que sí insiste es que debe ser presentado en su forma original. Del 99 vamos a dar un brinco, un salto, hasta el 2012, con la ley 1564 del 2012, el CGP, el Código General del Proceso, porque esta legislación, que incluso es la vigente, precisamente en el artículo 244 reconoce expresamente que los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos, a no ser que sean tachados de falso o desconocidos, donde ya tendrá que confrontarse la validez de la prueba. Bien, y en el artículo 247 vemos que en cuanto a la aportación de pruebas contenidas en mensajes de datos, se establece que serán valoradas como los demás documentos. Así que los mensajes de datos en realidad están hechos para ser validados de la misma forma que los demás documentos, con las reglas generales con las que se evalúan los documentos. Aquí ya tenemos desde el Código General del Proceso la base que nos permite utilizar las herramientas tecnológicas. Y aquí pasamos a la ley 1581 de 2012, ley de habeas data. ¿Por qué involucramos esta ley en medio de los mensajes de datos? Porque, como vamos a ver más adelante, la ley nos va a pedir que precisamente el titular, como veíamos en el artículo 3 de la ley 2213 de 2022, todos los sujetos procesales tenemos el deber de proveer nuestros canales digitales. Pero también, si yo voy a notificar a alguien más, debo demostrar cómo tuve ese canal digital, cómo tuve esa dirección de correo electrónico o de mensaje de teléfono. Y para ello es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, el artículo 9 de la ley 1581, tener la autorización del titular, o sea, que la persona a la que yo voy a notificar me autorizó de forma expresa, irrevocable y única, que yo le pueda notificar a esa dirección, a ese canal digital. O segunda, si no tengo esa autorización del titular, que la información precisamente sean datos de naturaleza pública. ¿Sí? De esta manera, quien acceda a estos datos personales sin que me dé autorización va a estar cumpliendo con las disposiciones contenidas en la ley, ¿sí? Porque para las demás se requiere autorización. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. ¿Necesitamos la autorización del titular o necesitamos, en su defecto, que sea información, contenido público? De aquí vamos a pasar a lo actual, a lo que nos convocó el día de hoy, porque como les decía en un principio, la ley 2213 de 2022 lo que hizo fue establecer la vigencia permanente del decreto 806.
¿Y qué trajo el decreto 806 en medio de la emergencia sanitaria? Pues bueno, cosas tan importantes como que los poderes podrán ser conferidos mediante mensaje de datos. Volvemos al mismo concepto, mensaje de datos. Dice que pueden ser conferidos mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la solante firma, se presume auténtico y no requieren de ninguna presentación personal o reconocimiento. Y esta parte es muy importante, doctores, doctoras. En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Y esta parte es crucial y ya la vamos a ver por qué. Y aquí ya el decreto 806 nos va dando una luz de cuál es el canal digital que prefiere para los mensajes de datos. ¿Por qué? Porque todos los canales digitales, la ley es muy específica en manifestar que para otorgar, conferir poderes, debe hacerse desde la dirección de correo electrónico del apoderado, pero no cualquiera, la que tenga registrada en el CIRNA. Entonces ya vamos viendo la predilencia, la preferencia de la ley por el canal digital para hacer este tipo de otorgamientos. En el caso, por ejemplo, de las personas jurídicas, se insiste en que los poderes deben ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales. Aquí ya vamos viendo un medio predilecto para hacer las notificaciones. Bien. ¿Qué más nos dice el decreto 806 de 2020? La demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, testigos, peritos, terceros, todo el que necesite estar involucrado dentro de un proceso deberá estar indicado en la demanda cuáles van a ser los canales digitales para su notificación. Y dice precisamente que las demandas se presentarán en formato de mensaje de datos. Entonces, para que podamos ver que precisamente el mensaje de datos hace parte ahora del lenguaje jurídico, ¿no? Que debemos empezar a manejar este tipo de conceptos, este tipo de vocabulario y entender todo lo que puede comprender un mensaje de datos. Pero también al mismo tiempo la ley nos va dejando muy claro cuál es el canal digital que va prefiriendo por sobre los demás, ¿no? Que incluso no lo mencionamos, pero en el caso de las audiencias, la ley permite que incluso se haga de manera virtual a través de videollamada o telefónicamente. Entonces ahí ya vamos incluyendo otro. Pero como pueden ver, realmente el predilecto por parte de la ley es que se utilice el correo electrónico de las partes. Listo. Dentro de la demanda también es importante decir que se va a presentar en formato de mensaje de datos con todos sus anexos a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para estos fines. Y precisamente dice que las demandas y sus anexos ya no van a requerir de copias físicas. Si usted, abogado, envió todo de manera digital, de manera completa, ya no va a necesitar enviar copias físicas. Permítanme acá un momento. Bien. ¿Qué más nos aporta el decreto 806 de 2020? Este es un espacio crucial en la forma en cómo va a funcionar la justicia ahora en adelante y son las notificaciones personales. ¿Por qué? Porque reitera todo lo que ya se estaba manejado antes, pero precisamente especifica que el envío de providencias se debe hacer mediante mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación. Y aquí ya vemos que el interesado afirmará bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado con la petición que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona notificada. ¿Esto qué quiere decir, doctores, doctoras? Si ustedes como de parte demandante, porque esto aplica principalmente para las partes que accionan, para las partes demandantes, ustedes deben ser capaces de demostrarle al juez por qué están notificando esa dirección de correo electrónico y no a otra. ¿Cómo pueden demostrar que esa dirección de correo electrónico efectivamente sí es propiedad de Pepito Pérez, a quienes a ustedes les interesa notificar?
Y precisamente para ello vamos a ver un poco más adelante cómo podemos establecer esa identidad, cómo podemos establecer ese domicilio electrónico de la persona. Y bien dice al final de este artículo, que también es muy importante, que para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. Esta parte es muy importante precisamente para poder dar una debida notificación, para poder demostrar que sí lo envié y que sí llegó a la persona a la que lo envié. Bien, del decreto 806 llegamos a la protagonista de este webinar, a la ley 22.3, que bien les había dicho que esta es la ley de las TICs, que es la ley de las herramientas digitales virtuales, como por ejemplo se desarrollan las audiencias, pero principalmente es la ley del uso de las TICs para mensajes de datos. ¿Y por qué les decía esto? Porque se ve respaldado y de manera congruente con el decreto 806 del 2020 en la forma en la que establece, en la cual se debe presentar la demanda. Aquí reitera la importancia de que en la demanda estén especificados los canales digitales donde todas las partes van a ser notificadas. Esto sí viene igualito del decreto 806. Y lo mismo, reitera que las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos. Este precisamente se maneja a través de las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos de reparto. Entonces, para ir recopilando, el correo electrónico evidentemente es el medio digital por preferencia de la ley para las comunicaciones, tanto así que para el reparto hay que remitirse a los correos que el Consejo Superior de la Judicatura haya dispuesto para eso. Entonces, las comunicaciones digitales ya no son solo entre las partes, sino también entre juzgado y las partes. ¿Qué más nos aporta la ley 22.13? Precisamente, aquí vamos a poner solamente el pedacito, que es diferente de la 806 porque del resto es totalmente igual al decreto 806 en el artículo 8º, que refiere a la notificación personal. Y bien dice que la notificación se entenderá realizada transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. La ley, en este caso, es muy clara especificando que es 2 días después del envío, solamente el envío. Y lo que ustedes, según esta parte de la ley, deben demostrar es el envío. Y precisamente se empezarán a contar cuando se recepcione acuse de recibo o que por otro medio se pueda constatar el acceso del destinatario al mensaje. Y esta parte es muy importante, sobre todo para ustedes, doctores, porque es una herramienta muy valiosa, y para nosotros como notificación electrónica, como Legal Segura, notificación electrónica, es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que para los fines de esta norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. De aquí pasamos también a lo que les hablaba hace un segundo, la tecnología, el uso de las TIC ya no va a ser solamente entre las partes, sino van a ser las comunicaciones y oficios entre el despacho, precisamente. Porque todas las comunicaciones, el despacho remitirá todas las comunicaciones a través de mensaje de datos, ¿sí? Y estas se presumen auténticas. Aquí vemos la importancia de todo el implemento de estas nuevas herramientas, de estos nuevos términos, de apropiarnos de los mismos para poder precisamente trabajarlos correctamente. Y ya terminando nuestra línea del tiempo, vamos a ver qué ha dicho la Corte sobre los mensajes de datos y las herramientas tecnológicas. Entonces, empezamos, por ejemplo, con la sentencia, la C622 del año 2000. Hace 22 años, las Cortes ya estaban hablando de estas herramientas. Entonces, decimos, Ben dice aquí que al hacerle referencia a la definición de documentos del Código de Procedimiento Civil, en ese entonces Código de Procedimiento Civil, le otorga el mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el sistema manual o documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración criterios como confiabilidad, integridad de la información e identificación del actor. Entonces, según la Corte, para que precisamente
se pueda valorar estas pruebas, hay que tener en cuenta 3 factores: confiabilidad, integridad de la información e identificación del autor. Por favor, doctores, recuerden estas palabras, recuerden estos conceptos porque los vamos a necesitar más adelante para valorar otra situación. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, pero estamos hablando de una igualdad de condiciones. La sentencia C831 del 2001 precisamente reitera que a los mensajes de datos debe dársele la misma eficacia jurídica que a los documentos consignados en papel. Y que para ello hay que tener también en cuenta que para cuando sea presentado ante las entidades públicas y los tribunales debe admitir su almacenamiento e inalterabilidad en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que para que yo lo pueda mostrar al juzgado, tengo que mostrar cómo está almacenado y que no fue alterado. En esto coincide con la sentencia anterior en que debe mantenerse la integridad de la información. Pero aquí, ¿por qué dice que la inalterabilidad en el tiempo? Porque dice que debe ser posible mantenerlo para su posterior consulta y así poder ser contrastado con fines de mantener un debido proceso. Entonces, esto es lo que nos aporta la sentencia C831 del 2001. Y esta está recién salida del horno, doctores. Y es que nos dice la sentencia T238 del 2022 que cuando se notifica o comunica por medio de un mensaje de datos, los términos procesales no pueden empezar a contar sino hasta el momento en que la persona recepcione acuse de recibo o en su defecto cuando se pueda constatar por cualquier medio el acceso del destinatario a dicho mensaje. Esta sentencia es un hito, es una situación que está poniendo en análisis toda la justicia digital, pero me gustaría saber si a ustedes les gustaría que hiciéramos un webinar solamente, por ejemplo, analizando esta sentencia, lo que conlleva, lo que implica, los efectos que va a generar a la justicia y lo que hay que tener en cuenta para no ir en contra de la misma, para que la podamos ampliar. Entonces, si están de acuerdo, si les gustaría que hiciéramos un webinar solamente hablando de la sentencia T238 y analizándola, entonces los invito a que en este momento en el chat nos escriban un sí, me gustaría, un apoyo, para saber si este tema les interesaría para un próximo miércoles de webinar. ¿Listo? Sí. Sí, de mi parte sí. Bien, perfecto, doctores, doctoras, me alegra escuchar eso, me alegra ver los comentarios de que sí. Ahora, antes de avanzar un poco más, me gustaría que por favor nos regalen por el chat si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta el momento, sobre todo porque este es el gran marco jurídico sobre la ley 2213 y lo que está implicando con el manejo de los mensajes de datos. Bueno, entonces continuemos. Me parece excelente que todo esté muy claro. Entonces, como ustedes ven, saquemos unas conclusiones. Ley 2213 es la ley de la nueva justicia digital. Es la ley del uso de las TICs. Es la ley de los mensajes de datos. Es la ley que estipula que se necesita establecer los canales digitales por los cuales queremos ser notificados. Es la ley que nos habla por primera vez de lo que podríamos denominar un domicilio electrónico. Y definitivamente, como les pude mostrar, es la ley que escogió al correo electrónico como su medio preferente para todas las comunicaciones, o para la mayoría de ellas. Con esas conclusiones que vamos sacando, es importantísimo, doctores, doctoras, que todo abogado en este momento, que toda entidad pública, que toda empresa y sobre todo que todo juzgado, pero pues ellos ya tienen cubierto esto, tengan el uso de correo electrónico certificado. ¿Por qué? Como les mostraba en esta parte del artículo 8,
es importante que para los fines de esta norma se puedan implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso? A través de un correo electrónico certificado. Entonces, hoy también vamos a estar aprendiendo sobre qué es el correo electrónico certificado, para qué se puede usar, los usos, por qué usar el correo electrónico certificado y cómo se usa el correo electrónico certificado, precisamente. A propósito, dato curioso, en octubre de 1971, Tomlinson logró enviar el primer correo electrónico en el mundo. Ahí ya tienen para iniciar conversaciones, doctores. Octubre de 1971, pero al mismo tiempo, en 2022, apenas estamos empezando a manejar el correo electrónico y sobre todo el correo electrónico certificado. Bien, ¿qué es el correo electrónico certificado? Bien, es una herramienta jurídica, es una herramienta tecnológica jurídica con la debida evidencia legal, trazabilidad y estampa cronológica. Y ya les voy a explicar más adelante qué es eso de la estampa cronológica, ¿listo? Pero básicamente es esa herramienta que hace que las comunicaciones que enviemos de manera certificada tengan un respaldo, una evidencia, una muestra de que yo sí envié el correo en tal día, a tal hora, lo envié desde tal correo, llegó a este otro correo, ¿qué tenía ese correo? Y realmente si la información está íntegra, si no se ha modificado. Y para eso es que sirve precisamente. ¿Y para qué sirve? O sea, ¿cuáles son los usos del correo electrónico certificado? Sirve para todo tipo de contratos. Contratos laborales, de arrendamiento, contratos comerciales, mercantiles, de sociedades, todo. Sirve para cartas de entrega de inmuebles, esto es muy útil para las inmobiliarias o para todos nosotros los que tengamos un inmueble en arrendamiento, tanto como arrendadores como arrendatarios, porque cuando se necesita hacer cualquier comunicación de índole legal, hágala por correo electrónico certificado. Promesas de compraventa, derechos de petición, aumento de canon de arrendamiento, requerimiento, tutelas, contestaciones, traslados, pruebas, cartas de cobro, notificación en mora, memoriales, formatos de vinculación, otros sí, y todo lo que se le pueda ocurrir. Porque básicamente, ¿por qué se usa el correo electrónico certificado? Porque todo lo que se enviaba de manera física, ahora se puede enviar por correo electrónico certificado y obtener la trazabilidad de la que hablábamos. Esto es prueba de envío, prueba de entrega, visualización del contenido y visualización de los adjuntos. Este certificado otorga una prueba pericial, la cual está almacenada hasta por 5 años y es inalterable. Aquí es muy importante recordar lo que nos mencionaban las sentencias del 2000 y del 2001, y es esas características que debe tener precisamente los mensajes de datos para que no puedan ser discutidos, para que se puedan tener en cuenta, y es confiabilidad, integridad de la información e identificación del autor. Entonces, si ustedes obtienen una herramienta que primero les asegura que la integridad de la información se mantenga porque no se puede alterar el documento, que es confiable porque precisamente tiene todo el respaldo técnico desde dónde salió, a qué hora salió, cómo salió, y la identificación del autor, puesto que les permite entender, les permite evidenciar quién envía y quién recibe. Ahora, también cumple con lo que dice la sentencia C831 del 2001, y es que esté almacenado y no se altere en el tiempo, porque como les muestro aquí, el correo electrónico certificado se almacena hasta por 5 años y es inalterable. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se hace todo eso o con quién se hace todo eso? Pero precisamente ahí es donde entramos nosotros. Legal Segura, notificación electrónica. Nosotros somos una empresa que provee comunicaciones certificadas precisamente a todos los abogados, empresas o a quien requiera demostrar que envió una comunicación y que esa comunicación tenga. Para eso existe notificación electrónica y por ello mismo les agradecemos que nos estén acompañando.
en este webinar, en este miércoles de webinar, porque esperamos invitarlos a muchos más para analizar otros aspectos de la justicia digital, como el que mencionábamos hace un momento, de la sentencia del 2022. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es el correo electrónico certificado con legal segura de notificación electrónica? Para empezar, ¿cómo se usa? En 3 simples pasos, doctores, así para hacerlo a grandes pasos. Primero, hay que obtener la dirección de correo electrónico autorizada por la persona a la que vamos a notificar, o que esa dirección sea de público conocimiento. Paso 2, habilitar su correo, el correo que tienen registrado en el CIRMAN para los abogados, y realizar el envío del correo electrónico certificado cumpliendo los requisitos de ley. ¿A qué me refiero con estos requisitos de ley? Si para el caso de las demandas, la ley dice hay que enviar el auto admisorio, la demanda y los anexos, pues dentro de ese correo electrónico certificado deben estar esos 3 elementos para que la notificación se surta correctamente. Si es una prueba, pues debe ir adjunta la prueba. Y así en cada caso específico, pero estas ya son especificaciones legales, no técnicas. Entonces, realizar el envío cumpliendo las especificaciones legales. Y por último, el paso 3, presentar o enviar al juzgado la certificación del envío. Así de sencillo es notificar electrónicamente. Pero vamos a analizarlo paso a paso. Paso 1, obtener la dirección de correo electrónico autorizada o de público conocimiento a la cual se va a notificar. Para hacer esto, hay 3 formas, ¿sí? Y aquí, doctores, doctoras, les vamos a insistir mucho en que ahora en adelante, en todos sus documentos, contratos, derechos de petición, tutelas, cualquier carta, coloquen las cláusulas de autorización para domicilio electrónico. Estas cláusulas van a ser de ahora en adelante sumamente necesarias en todos los documentos que nosotros tengamos. Y va a ser muy útil, porque si ustedes tenían en un contrato laboral por allá guardado, dentro de ese contrato estaba la cláusula de domicilio electrónico, si el día de mañana usted tiene un conflicto con ese trabajador, si usted era el empleador, y usted necesita notificarlo, usted está autorizado para hacerlo a esa dirección de correo electrónico que le dejó en el domicilio electrónico. Y si la persona lo cambió y no le avisó, quien tiene la responsabilidad de no ser notificado debidamente es la parte que no avisó. Y, queridos abogados, les vamos hoy a regalar las cláusulas de autorización para domicilio electrónico y de número de teléfono que manejamos en Legal Segura. Se las vamos a dar ahorita más adelante, entonces por favor quédense hasta el final, les conviene. Tenemos, por ejemplo, esa es la principal forma de obtener la dirección de correo electrónico. Decirle al juez, mire, en tal contrato, la persona estipuló aquí que le notificara a pepitoperez@gmail.com. A esa dirección enviamos la notificación, así que la persona ya fue notificada a donde nos fue autorizado. La segunda forma para obtener la dirección de correo electrónico, datos de público conocimiento. Esto funciona muy bien para las personas jurídicas porque con un certificado de Cámara de Comercio de existencia y representación legal, pues ahí vamos a tener la dirección para notificaciones judiciales, la dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales. Y una vez que se envíe a esa dirección, no se van a poder excusar en que no fueron notificados en debida forma. Entonces, si tienen entre sus partes alguna persona jurídica, hay que ir a la segura con un certificado de existencia y representación legal. Ahí encuentran la dirección de correo electrónico y ya no puede la otra persona negarse. Y la tercera forma, que funciona porque en este momento esto es algo nuevo. Antes no se hablaba de domicilio electrónico. Y muchos abogados nos dicen, bueno, eso está muy bien, de ahora en adelante voy a empezar a usar la cláusula. Pero ¿cómo notifico a las personas que necesito en este momento, que hace 5 años se dio el problema, que necesito notificarle un mandamiento de pago? Pues bueno, señores y señoras, para eso hay que demostrar por otros medios que esa dirección de correo electrónico o de teléfono efectivamente corresponde a la persona por notificar, que sí es de esa persona. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede mostrar? Ya sea
porque hayan correos electrónicos anteriores, donde, por ejemplo, si esto es por un asunto mercantil, tengo correos anteriores donde me enviaba una notificación, yo le aceptaba, me enviaba una cotización, yo le aceptaba la cotización, luego le acepté que le iba a pagar un abono, luego la otra persona me dijo que luego me lo entregaba y luego me quedó mal. Tengo comunicaciones anteriores donde la persona confirmaba las actuaciones y eso se puede aportar al juzgado para decir, yo puedo demostrar que ese correo sí es el que está manejando la persona con la cual tuve el conflicto, la cual necesito demandar la otra parte. O en el caso de que, por ejemplo, vaya a ser por correo, por teléfono, si vamos a demostrar que ese teléfono corresponde a la persona, pues en ese caso nos sirven, por ejemplo, los pantallazos de WhatsApp. Pero entre más nos alejamos, digamos, de la formalidad o de lo que pueda ser evidenciado sin ser alterado, es más difícil demostrarlo ante el juez. Porque el correo electrónico se puede revisar, se puede imprimir, pero, por ejemplo, los pantallazos de WhatsApp son cada vez más difíciles de revisar y son muy fáciles de alterar. Entonces, por eso les insistimos tanto que ahora en adelante es muy importante que en todos sus documentos haya cláusula de domicilio electrónico, que ya en unos minutos les vamos a regalar. Listo, paso 1 cumplido. Sí, yo tengo la dirección de correo electrónico a la cual voy a notificar, entonces vamos al paso 2. Se va a habilitar y hacer el envío del correo. ¿Cómo habilitan su correo electrónico? Es muy simple. Para habilitarlo con Legal Segura, simplemente nos escriben a nuestro número de WhatsApp, que en este momento nuestra compañera Camila nos va a regalar por el chat el número de teléfono. Nos escriben a nuestro número de WhatsApp o a nuestro correo electrónico, llenan un formulario muy pequeño, se hace el pago y habilitamos el correo electrónico. ¿Cómo funciona el servicio de correo electrónico con Legal Segura? Ustedes básicamente van a dotar a su correo electrónico con la capacidad de enviar comunicaciones certificadas desde ahí. No necesitan abrir otro correo, no necesitan abrir otra plataforma, no necesitan un correo corporativo, nada. Nuestro servicio funciona para Gmail, Hotmail, Yahoo, todo tipo de correo corporativo funciona para todos, porque lo que hace es investir al correo de la capacidad de enviar comunicaciones de manera certificada. Y lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con nosotros y el proceso de habilitación consta de 2 pasos, es muy sencillo, y luego de que lo hayan habilitado, nos vamos a esta parte. Esta es la parte técnica para mostrarles cómo es el envío de un correo certificado. Entonces, doctores, es muy simple. Abren su correo electrónico de uso cotidiano, de uso normal. Eso sí, les recomendamos que sea el correo que tienen registrado en el CIRNA para los abogados, para las empresas el correo que tienen registrado en Cámara de Comercio como correo electrónico para notificaciones judiciales. Abren su correo y redactan el correo como normalmente lo harían. Entonces, asunto, notificación personal 291 o 292 del proceso 2022-001, tal, para pepitoperez@gmail.com. Y en el cuerpo del correo, por medio del presente correo, se le notifica que se interpuso demanda en su contra, se adjunta la demanda, el auto admisorio y los anexos. Así o más elaborado, como cada uno de ustedes quiera. Y el punto es que una vez tengan habilitado el correo con nosotros, lo único que van a necesitar hacer es esto. En la parte que dice con copia, colocar correo@certificado.lleida.net. Esto es todo lo que necesitan hacer para realizar el envío. Y lo vamos a ver de una manera más dinámica. Para enviar un correo electrónico certificado es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo mensaje. Cuando ya creemos nuestro nuevo mensaje nos va a aparecer así. Vamos a poner nuestro correo electrónico, el cual va a ser nuestro destinatario. Para que este correo electrónico se vuelva certificado, simplemente ponemos copia. Al poner con copia, tenemos que siempre ingresar este correo electrónico, el cual permite que este correo electrónico sea certificado. Esta es la gran diferencia entre un correo normal y un correo certificado.
Listo. En el asunto ponemos común y corriente, el asunto y en el cuerpo del mensaje de igual forma. Cabe resaltar que en este momento, al poner en copia a correo@certificado.lleida.net, no es que nos estén enviando la información a nosotros. Esto lo que permite es que nuestra entidad certificadora vuelva esto un algoritmo para que automáticamente a nuestra bandeja de entrada llegue el certificado de prueba de envío. ¿Listo? Estos correos electrónicos se pueden enviar desde 4,9 megabytes hasta 19,9 megabytes, incluyendo el asunto del correo, es decir, que no se puede exceder de ahí porque no va a poder salir el correo electrónico. Es muy importante que lo tengan esto muy claro para el momento en el que ustedes vayan a enviar el correo electrónico certificado. Bien, ya pudimos ver que realizar el envío del correo certificado es realmente muy sencillo. Una vez que han conseguido la dirección de correo electrónico que se va a notificar, habilitan el correo con nosotros, pueden comprar uno de nuestros paquetes, que ya se los mostraré en nuestros precios, y luego de eso se hace el envío. Se hace el envío como cualquier otro correo, solamente que deben colocar con copia el correo de nuestra entidad certificadora, precisamente. Y una vez que hacen el envío, ¿qué va a llegar en ese certificado? ¿Qué es lo que van a encontrar dentro de esta certificación? Bueno, van a encontrar los datos del certificado, los detalles básicos como quién envía, quién recibe, a qué hora se envió, a qué hora se entregó, si realmente fue entregado, porque cuando el mensaje rebota, que es como lo conocemos, que no fue entregado, que rebota, ahí abajito dice el mensaje no pudo ser entregado, y ustedes dirán, pero si rebota no me sirve para nada. Sirve para mucho, doctores. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, están notificando a una empresa y lo hicieron de manera correcta, porque hay que revisar que todos los puntitos estén bien escritos. Si ustedes hicieron el envío de manera correcta y el correo rebotó, entonces la responsabilidad de la notificación se le traslada a la otra parte. Porque, por ejemplo, en el caso de las empresas, ellos deben mantener habilitado el correo de notificaciones judiciales. Así como si la persona los autorizó mediante una cláusula de domicilio electrónico que los notificara a cierta dirección y el correo rebota, se le traslada la responsabilidad de la notificación a la otra persona. Nos dice entonces eso, hora de envío, hora de entrega, quién envía, quién recibe, nos muestra todo el contenido del mensaje, el cuerpo que se escribe, y también nos muestra todos los adjuntos, para que así se pueda evidenciar realmente qué contenía ese mensaje y que no pueda darse espacio a equivocación. Nos trae el anexo técnico. Esto puede ser evaluado por un perito técnico y precisamente un perito en el campo de los algoritmos, de los envíos, de las comunicaciones, y que pueda revisar por ese anexo técnico que efectivamente la comunicación sí fue enviada en el momento, hora y forma que se dice más arriba. Y aquí les presento lo que es el certificado electrónico, que es la famosa estampa cronológica. La estampa cronológica es ese sello que ven ahí que dice diseñado digitalmente por Lleida. Esa estampa, cuando la abrimos en Adobe PDF, ¿qué sucede? Al darle doble clic, lanza un mensaje como este que dice aquí en propiedades de la firma, y esas propiedades de la firma aquí dicen el documento no se ha modificado desde que fue certificado. Esta estampa cronológica nos permite dar fe de la integridad de la información para demostrar que precisamente esto no está alterado. Ahora, doctores, una vez que ustedes reciban su certificado de correo electrónico, si dividen, modifican o alteran el documento, este sello se rompe, porque precisamente está hecho para garantizar la integridad de la información. Pero podemos verlo también de esta forma para que puedan tener mayor conocimiento de cómo se ve el certificado de correo electrónico. Les mostraré cómo llega el certificado a sus correos electrónicos. Lo primero es que va a llegar un correo en el cual nos va a decir que está procesando el email y que se envió efectivamente el correo.
El segundo que nos va a llegar es directamente el certificado, el cual nos va a mostrar la siguiente información. Lo primero son los detalles de envío, la persona que lo envió, el correo desde donde se envió y el correo en que se envió. Lo segundo es fecha y hora de envío, fecha, hora de entrega. Lo siguiente es el asunto, el cuerpo del mensaje y si en caso dado yo hubiese adjuntado un archivo o un documento, este nos mostraría la información. Aquí tenemos el código que se creó para el correo electrónico certificado y por último tenemos la estampa cronológica o el certificado de Jada SAS, que en este caso es jada.net, nuestra prestadora o nuestra entidad certificadora. Perfecto, doctores. Entonces, insisto, hasta este momento hay alguna pregunta de cómo se envía el correo, de qué características cumple el certificado que les llegaría. Bueno, listo. Creo que me les estuve por un segundo, pero quiero preguntarles si me escuchan bien, si me ven bien, si me estaban escuchando, hasta dónde me escucharon. Doctores, doctoras, ¿me escuchan? Bien, me dicen que todo muy bien. ¿Hasta qué punto me escucharon? ¿Me alcanzaron a escuchar cuando les preguntaba si por favor, si hay dudas sobre cómo se envía el correo electrónico, cómo se obtiene la dirección de correo electrónico y cuál es la información que contiene el certificado? Si hay alguna pregunta, para que por favor nos pregunten de una vez. Bien. Bien, mientras nos terminan de escribir las preguntas, para ahorita responderlas, llegamos al paso 3, doctores, y es que tomen el certificado que les llegó a sus correos y lo puedan enviar al juzgado. Con esto van a poder demostrar al juzgado que precisamente la notificación se hizo de manera correcta. ¿Sí? Bien, esos fueron los 3 simples pasos por los cuales se hace la notificación por medio de correo electrónico certificado. Y para ir concluyendo, pues les tenemos unos tips que les van a ayudar muchísimo. En todo su ejercicio y en el proceso de ambas, y las envían al juzgado y a las partes. Van a poder enviar los poderes conferidos a este correo. Van a poder precisamente enviar todos sus memoriales y comunicaciones al juzgado, que recomendamos realmente que envíen sus comunicaciones a los juzgados de manera certificada. Y ya les contaré por qué. Listo. Entonces, el primer tip, registrar con nosotros y bueno, enviar todas sus comunicaciones certificadas desde el correo que tengan registrado en el CIRNA. Bien lo decía el artículo 5 del decreto 806 del 2020, que es el mismo decreto, el artículo 5 de la ley 2213 de 2022, que los poderes deben ser conferidos desde el correo electrónico del apoderado, desde el correo que tiene registrado en el registro único de abogados, el CIRNA. Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando las notificaciones se hacen desde otro correo, hay juzgados que ya les están rechazando o están declarando indebida notificación, porque están pidiendo que los mismos sean enviados desde el correo del abogado apoderado, que tenga registrado. Entonces, por favor, revisen cuál es el correo que ustedes tienen registrado en el CIRNA. Si no es el que están utilizando actualmente, por favor, actualícenlo inmediatamente y envíen todas sus comunicaciones desde ahí. Y para con nosotros,
cuando vayan a utilizar el servicio, es importante que registren el correo electrónico que tienen registrado en el CIRN. Listo. Ahora, las famosísimas cláusulas de domicilio electrónico y mensaje de texto. Lo prometido es deuda, doctores y doctoras, y para ustedes compartimos las cláusulas que usamos desde Legal Segura. Las usamos en absolutamente todos los documentos que involucren a más de una persona. E inclusive cuando es una presentación personal, cuando es una carta solicitando algo a una entidad, de una vez colocamos la cláusula de domicilio electrónico a la cual yo estoy solicitando que me notifique. ¿Sí? Entonces, esta es la cláusula. Aquí le pueden tomar pantallazo, pero si no, muy sencillamente nos pueden por favor escribir a nuestro número de WhatsApp y les vamos a compartir por formato de Word o en mensaje. Les compartimos la misma cláusula para que simplemente la copien y la usen en todos los documentos. Entonces, tenemos la cláusula de domicilio electrónico. Esta cláusula, ¿qué es lo que dice? Yo, Pepito Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1234 de Bogotá, autorizo, acepto libre, voluntaria e irrevocablemente para ser notificado, comunicado, enterado, informado a la dirección de correo electrónico personal pepitoperez@gmail.com, que es mi domicilio electrónico. La anterior dirección suministrada se presume propia, por lo que me obligo a utilizarla directamente y no podré alegar en ningún caso desconocimiento de la misma. Asimismo, seré responsable del buzón de entrada del correo electrónico indicado, spam y correo no deseado. Porque, ¿qué pasa? Y esto es para todos nosotros. Solemos revisar solamente la bandeja del buzón principal. Y con este tipo de cláusulas nos obligamos a revisarlo en su integridad, ¿sí? Así que recomendamos siempre mantener esas bandejas revisadas, que a sus partes, a sus representados, a sus poderdantes, por favor les indiquen muy claramente que es importante que ahora se revise y se cuide el manejo de los domicilios electrónicos. En este momento es mucho más importante el domicilio electrónico que incluso el domicilio físico, la dirección de la casa, porque una persona va a poder mudarse muchas veces y que eso afecte la notificación. Pero con el domicilio electrónico no, va a seguir siendo el mismo. Y si lo cambia, tiene el deber de notificarle ese cambio a todas las partes del Estado o corre con la sanción, como ya lo hemos mencionado. Entonces dice que me comprometo a revisar el buzón de entrada, spam, correo no deseado, manteniéndolos con la capacidad suficiente y actualizada. Razón por la cual la omisión por el cumplimiento de dicha obligación no invalidará el trámite de la notificación realizada por medios electrónicos. De la misma manera, me obligo a informar cualquier cambio de domicilio electrónico y en el caso de recibir correo electrónico certificado, declaro que tiene la misma validez jurídica y trazabilidad que un correo enviado por medios físicos. La anterior autorización se sustenta de conformidad con la Ley 527 del 99, la 1477 del 2011, que no la mencionamos acá, la 1581, que es tratamiento de datos, y la 2213, que es la protagonista de hoy. Y por acá tenemos la cláusula de autorización para notificación por mensaje de texto. Esto es algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Como vimos, el canal predilecto para las comunicaciones de la ley es el correo electrónico. Pero resulta que no todo el mundo tiene correo electrónico. Pero la gran mayoría sí tiene teléfono, tiene celular. Y por lo tanto, recomendamos que también empecemos a manejar estas cláusulas en todos sus escritos de igual manera. ¿Por qué? Porque desde Legal Segura también les podemos ofrecer el servicio de notificación por mensaje de texto certificado. Esta se envía al teléfono de la persona y va a brindar un certificado como el que vieron ahorita para el correo. Pero, si gustan, podemos estar haciendo entonces una capacitación, un webinar en un futuro, sobre cómo se hace la notificación por mensaje de texto, cómo se hace a los teléfonos. Si quisieran que hiciéramos ese webinar, por favor, escríbanos que sí, si les interesa.
un webinar donde hablemos de cómo la notificación por mensaje de texto, cuál es su sustento legal, cómo se sustenta ante el juzgado, cómo se envía y cómo les llegará a ustedes el certificado. ¿Listo? Entonces, de nuevo, las partes de identificación. Las partes de identificación, otra vez autoriza y acepta libre, voluntaria y irrevocablemente ser notificado, comunicado, a mi número de celular, y ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a través de un mensaje de texto certificado del cual declaro expresamente ser el propietario y usuario, siendo el responsable del contenido y uso dado a este número de celular. El envío de mensaje de texto certificado a mi número celular tendrá el mismo valor probatorio que por medios físicos, inclusive cuando tenga protección contra mensajes de texto no deseados y spam. No sé, doctores, si ustedes se han dado cuenta que ahora la bandeja de entrada a los mensajes de texto también tienen servicio de spam. Hay una bandeja de spam dentro de los servicios, dentro de los mensajes de texto hay una bandeja de spam y esa hay que revisarla. Entonces dice que lo mismo, se obliga a que esa notificación por mensaje de texto certificada sea válida y que tenga todo el efecto jurídico. Entonces aquí les damos la cláusula. Si quieren conocer este servicio, no duden en escribirnos que les vamos a orientar en todo el proceso, pero podemos manejarlo de una manera más amplia para que todos lo aprendamos mediante un próximo webinar que vi que les interesó y eso nos alegra mucho saberlo. Ese es nuestro segundo tip, manejar cláusulas, o sea, las cláusulas de domicilio electrónico y de SMS deben estar en todo, de ahora en adelante en todo, no saben cuándo lo van a necesitar. Y por último, pero no menos importante, doctores, no nos dejemos confundir con el hecho de que ahora la justicia sea digital, con el hecho de que podamos enviar los correos a cualquier hora. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los correos deben ser enviados en los horarios del despacho. Porque, ¿qué pasa? Sucede y acontece que física y tecnológicamente nosotros sí podemos hacer el envío a cualquier hora del día, pero para efectos legales tiene que hacerse dentro de los horarios del juzgado, porque incluso hace poco salió un concepto de un tribunal en el cual la persona envió el correo a las 4:55 de la tarde. A las 5 de la tarde cerraba el despacho. Y esta persona contó con la mala suerte de que por cuestiones del peso del correo, conectividad, envió el correo a las 4:55 de la tarde, pero el correo entró a la bandeja del despacho a las 5:02 p.m. Resulta que ese día se le vencían los términos y el recurso fue declarado extemporáneo por 2 minutos. Así que, ¿qué recomendaciones quedan? Hay que hacer las notificaciones y el envío de comunicaciones dentro de los horarios del despacho y tomen la cautela de hacer los envíos máximo un cuarto de hora antes de que cierre el despacho. O sea, ese es el tope máximo. Si el despacho cierra a las 5 de la tarde, que a las 4:45 usted le está dando enviar. Porque, ¿qué sucede? Si el correo está muy pesado, si justo se le va el internet o se demora en enviar y el despacho entra después de las 5:00, le van a declarar eso para el día siguiente. Y si era el último día de términos, extemporáneo. Entonces, mucho cuidado con esto, doctores, porque ya se han visto muchas pérdidas por enviarlos fuera de término. Y con esto, pues damos por terminado nuestro primer miércoles de webinar. Estas son las generalidades y sobre todo lo que contiene el uso de mensaje de datos dentro de la ley 2213. Como ustedes vieron, es muy importante ahora contar con un servicio de correo electrónico certificado y para ello precisamente estamos nosotros aquí. Nuestros precios son sumamente accesibles, pues contamos con paquetes desde 10,000 pesos. 5 correos electrónicos por 10,000 pesos, porque mientras una notificación por medios físicos está costando aproximadamente 12,000 pesos, una notificación con capacidad para 4.9 megas de peso está costando 2,000 pesos. 2,000 pesos. Y esto también nos alegra mucho porque estamos aportando a ese principio de gratuidad de la justicia, que sea más accesible hacer todo tipo de envíos certificados. Y como ustedes ven, entre mayores el paquete, también es menor el precio individual de cada correo certificado.
Entonces, doctores, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy, noche de hoy. Somos Legal Segura SAS, notificación electrónica. Aportamos y compartimos todo este conocimiento con la alegría de que cada día seamos más los abogados que manejemos de forma completa las herramientas tecnológicas, que nos empoderemos de esta nueva justicia digital, que seamos cada día más prácticos, porque esto está hecho para facilitarnos la vida, doctores. Esto no está hecho para complicarnos, está hecho para facilitarlo, para hacerlo más económico, para hacerlo más fácil, más rápido. Solo es cuestión de práctica y nosotros estamos aquí para brindarles toda la asesoría y todo el acompañamiento en este nuevo proceso digital. Entonces, pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, a nuestro correo, a nuestro Instagram. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook e Instagram y que nos sigan porque estos miércoles de webinar se van a seguir repitiendo. Precisamente el enfoque de nuestros webinars va a ser el abordar la nueva justicia digital y todo lo que la compone y todo lo que lo puede complicar y todo lo que lo puede facilitar. Y para eso vamos a estar invitándolos nuevamente, si ustedes están de acuerdo, y esperamos que esta capacitación haya sido de gran agrado para ustedes, sobre todo que haya sido de utilidad y que hoy se puedan llevar conocimiento que les sea muy útil para realizar su trabajo, para defender a sus poderdantes y que cada día sean abogados tecnológicos. Entonces, muchas gracias. Si hay preguntas, me gustaría que me las pudieran regalar por el chat. Respondemos unas 2, 3 preguntas y te daríamos por terminado el webinar. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Bueno, estamos esperando si hay alguna, sí, creo que sí hay una pregunta, creo que de parte de Camila Acosta. Entonces vamos a esperar la pregunta para que no quede la duda. Y a los demás doctores que ya incluso se están retirando, muchísimas gracias. Cualquier duda, ya saben dónde pueden consultarnos. Claro, Camilo, con gusto. No sé si nos pudiste acompañar al inicio del webinar para saber si fue que no nos pudiste acompañar al principio o que quedó confuso el concepto. ¿Me podrías aclarar, por favor, si nos pudiste acompañar al principio? Bueno, entonces vamos a remitirnos nuevamente a la ley del 99, permítanme. A la ley 527 del 99. Esta es la ley que hasta el momento nos ha dado la única definición, porque incluso la ley 2213 hace referencia al mensaje de datos, pero no tiene ese espacio o como ese artículo de definiciones donde haga las aclaraciones. Entonces nos remitimos a la ley 527 del 99, que es la que nos da la definición. Entonces dice que el mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida, almacenada por medios electrónicos. Básicamente la información que se produce a través de medios electrónicos y que por lo tanto dentro del mismo están contenidos lo que es el correo electrónico, el internet, el telegrama, el telefax, ¿sí? Decíamos al principio que por la antigüedad de la ley, en ese momento no se consideraban cosas como el WhatsApp o el SMS certificado, pero que realmente ya están siendo integradas y no porque nosotros lo interpretemos así, sino que los juzgados, los jueces están validando nuevos medios de comunicación como válidos como canales digitales válidos para los mensajes de datos. Entonces, los mensajes de datos es toda la información que se produce a través de las herramientas tecnológicas o por los canales digitales. Ahí queda un poco más claro, Camilo. Perfecto. Entonces, de ahí en adelante ya la ley, el decreto 806 del 2020 y la ley 2213 del 2022 siempre nos hablan de mensaje de datos. Lo curioso es que no lo definen, pero pues con base en la ley 527 del 29 ya sabemos qué son. Y es todo lo que se produzca a través de medios electrónicos, ópticos o similares. Entonces, esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes toda esta información. Ya nos están escribiendo por WhatsApp, vamos a estar respondiendo a las dudas que también nos escriben por ahí. Y esperamos verlos en un próximo webinar, que nos sigan en nuestras redes sociales y nos apoyen. Con todo gusto estamos para servirles. Que tengan una muy bonita noche y que sigamos aprendiendo juntos, abogados.
Hasta luego, bonita noche.